Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar acá con ustedes. Hace 17 años, rememorábamos ayer, fue la primera vez que visité Bolivia, en La Paz, para dictar el primer curso latinoamericano en resistencia a los antimicrobianos. Y lo recuerdo muy bien porque mi primera hija recién nacía y tenía 4 meses, así que me tuve que ir una semana, tuve que venir una semana acá a Bolivia para dictar el primer curso. Y esta vez nos encontramos en el curso número 35, es decir, este curso ha crecido en toda la región, es un curso que hemos dictado en todos los países de Latinoamérica, lo hemos repetido, ¿sí? Y en Centroamérica hemos estado por todos los países tratando de llevar nuestra misión como laboratorio regional de referencia en resistencia a los antimicrobianos que fuimos designados por la OPS. Este primer curso en La Paz fue todo un desafío, tuvo una llegada muy buena, pero nos damos cuenta a medida que van pasando los años que la gente, por supuesto, ha aumentado su capacidad de interacción con nosotros, han aprendido un montón y han evolucionado muchísimo. Entonces, la verdad que volver en el número 35 acá, y que justo coincida con Cochabamba, es la primera vez que estamos, la verdad que nos sentimos súper halagados. Ya hemos estado en Santa Cruz, ya hemos dictado 3 cursos en Santa Cruz de la Sierra también. Y bueno, la evolución que ha tenido la comunidad boliviana ha sido impresionante en estos años. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de ver desde el principio, el avance ha sido magnífico. Así que es una oportunidad excelente para que se junten en la Sociedad de Microbiología y en la Sociedad de Infectología, que trabajen en conjunto. Hay mucho para hacer, más que nada ahora que estamos enfrentando epidemias de cepas pan resistentes, es decir, que no tienen tratamiento con ningún tipo de antimicrobiano. Entonces, más que nunca tenemos que estar los microbiólogos y los infectólogos unidos, trabajando y cooperando para poder sacar adelante a los pacientes. Cada vez se nos hace más difícil y cada vez es más importante la interrelación entre nosotros, con el cuerpo médico, y poder tratar entre todos de encontrar una solución para lo que se nos viene, que son los gérmenes más resistentes. Bueno, ¿podemos dar por iniciado el curso, Jenny? Bien. Bueno, entonces, el curso que damos en esta oportunidad con Fernando es un resumen del curso que nosotros damos en la Argentina. Es un curso que damos todos los años y es un curso también de actualización. Vamos a tratar de darle el contenido más sustancioso de lo que es el curso de antimicrobianos de actualización. Entonces van a ver que tienen, las charlas están divididas por patógenos, y hemos elegido los patógenos más importantes y los mecanismos más importantes responsables de las infecciones hospitalarias y también de las infecciones de la comunidad. Por eso van a ver que está muy focalizado en Staphylococcus aureus, en enterobacterias, en no fermentadores, ¿sí? Y fundamentalmente asociado a aquellos organismos que tienen problemas con la resistencia o que tienen algún problema en la detección del mecanismo. La idea de que ustedes tengan las charlas impresas es fundamentalmente para que puedan prestar atención, para que para que puedan anotar los extras, ¿sí? Y también es fundamental porque el último día nosotros, como metodología del taller, para poder evaluar nosotros cuánto se ha captado de la información que hemos brindado, es fundamental para nosotros hacer un taller de evaluación. Ese taller de evaluación nosotros vamos a poner preguntas conceptuales de lo que fuimos viendo durante estos dos días y medio, y nosotros vamos a evaluar cómo se recibió la información que brindamos, para poder también nosotros hacer alguna corrección en un futuro curso
y ver dónde tenemos que focalizar. Este curso se hizo con la experiencia de los cursos anteriores, entonces fuimos seleccionando los temas y cómo enfocarlo, tratando de que llegue lo más posible hacia ustedes. Entonces, esas presentaciones que ustedes tienen no solamente les va a servir para acompañarnos mientras damos la charla, sino también cuando vayan a hacer el taller de evaluación va a ser fundamental, porque las preguntas no van a ser exactamente iguales, pero la información y la respuesta está en ese material. Entonces eso les va a ayudar a revisar, a ubicarse y ver cómo responder las distintas preguntas del taller. El taller ese es obligatorio, ¿sí? No pueden no hacerlo y tenemos un compromiso que el certificado se tiene que entregar frente a presencia de este taller. Para nosotros es fundamental que lo hagan y el combo del curso viene con el taller incluido, así que es fundamental para que ustedes reciban el certificado de participación, estar en el taller y poder nosotros captar qué fue, en dónde fallamos o en qué cosas quedaron bien sólidas que a nosotros nos interesan para poder seguir adelante. Bueno, uno de los patógenos que vamos a abordar es el Staphylo aureus, pero el Staphylo aureus focalizado en la meticillinoresistencia, ¿sí? Bien. Solamente para orientarnos cuál es el rol que tiene el Staphylo aureus en general en las infecciones. El Staphylo aureus, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, está junto con el Escherichia coli, son uno de los patógenos o los dos patógenos más importantes causantes de infecciones. Son los que tienen coli y el Staphylo aureus mayor carga de enfermedad. ¿Eso qué significa? Que son los organismos más prevalentes, ¿sí? Y si estos dos patógenos que tenemos, ya sea aureus o Escherichia coli, tienen algún mecanismo de resistencia asociado, ¿sí? Estamos en problemas, porque es un organismo que tiene alto impacto, porque tiene alta prevalencia en el tipo en las infecciones, y encima tiene un mecanismo de resistencia asociado. Por eso, aureus es uno de los patógenos que mayor mortalidad produce, y los Staphylo aureus meticilino resistentes fundamentalmente causan mortalidad y tienen un alto impacto en salud pública porque es un patógeno que es altamente frecuente. Puedo tener un patógeno que tiene muy baja prevalencia a nivel de salud, ¿sí? Pero es multiresistente. No va a ser tanto, es decir, es problemático, pero no tanto como si ese mecanismo estuviera en un organismo donde tiene alta frecuencia, como es en un coli. ¿Se entiende? Por eso, aureus y fundamentalmente las enterobacterias, coli y Klebsiella, son donde más atención tenemos que prestar y donde más costos van a tener asociados a los cuidados de salud. Entonces, decimos, dentro de la prevalencia, vamos a ver, tenemos aureus, no menospreciar también el valor que tienen los Staphylococcus coagulasa negativos en las infecciones, ¿sí? Representando casi el 40% de las infecciones. Luego, gram positivos tenemos neumococos y enterococos, y los gram negativos que siguen en la lista, primero coli, Klebsiella, Pseudomonas y Acinetobacter. Tratamos de focalizar la charla en estos patógenos, ¿sí? Porque son de alta prevalencia. Bien, entonces, en infecciones asociados aproximadamente el 50 y 50 están divididos entre gram positivos y gram negativos. Bien, ahora, ¿por qué razón un Staphylo aureus es meticilino resistente? ¿Qué es lo que tiene extra con respecto a un Staphylo aureus que es meticilino sensible? Primero vamos a ver cómo actúan los antibióticos beta-lactámicos, que son el grupo de antibióticos más importantes, porque son los que tienen más familias y son los que más se consumen, tanto en el ambiente comunitario como en el hospital. Son ese grupo de antibióticos más importantes que tenemos nosotros. Entonces, acá tenemos un Staphylo meticilino sensible. Los beta-lactámicos se unen a las proteínas ligadoras de penicilina, que se llaman PBPs, ¿sí? Entonces, los Staphylo aureus en particular tienen 4 PBPs, ¿sí? Que son de la 1 a la 4. ¿Bien? Y el antibiótico beta-lactámico se une, ¿sí? en la pared celular a estas PBPs que están en el sitio de unión, que son enzimas que pueden ser transpeptidasas o carboxipeptidasas de la pared celular. Tienen alta afinidad al antibiótico beta-lactámico. Cuando se unen, se frena la síntesis de péptido glicano y se desencadena la lisis y la muerte celular. Es así como actúan
los beta-lactámicos, ¿sí? Con cualquier estáfilo, por ejemplo, o streptococo, siempre actúan sobre las PBPs. ¿Ok? Es el sitio de acción. ¿Qué es lo que hace que un estáfilo meticilino resistente, por lo cual puede evadir la acción de los antibióticos beta-lactámicos? Hay una PBP nueva que se llama PBP2A. Esta PBP2A, fíjense que es esta que está en violeta, ¿sí? Tiene una expresión muy alta en un estáfilo meticilino resistente, mientras que las otras quedan en baja expresión. ¿Qué es lo que sucede? Esta PBP2A tiene una muy baja afinidad con respecto a los beta-lactámicos. Entonces no se une o se une muy poco. Entonces lo que sucede es que el antibiótico beta-lactámico se une a las PBP que desconocemos, ¿sí? Pero hay una PBP, las inhibe, pero hay una PBP que es capaz sola, ¿sí? Que no, el beta-lactámico no se une, que es capaz sola de reemplazar a las 4 PBPs. Y sigue sintetizando, como no se une, sigue sintetizando pared celular. La síntesis de pared celular es un proceso dinámico, no es que se sintetiza y ya está. Se sintetiza y se degrada, si no, no permitiría la duplicación bacteriana, ¿sí? Entonces se sintetiza y se degrada, es como si fuera un gel, ¿sí? Que está sintetizando y degradando continuamente, ¿no? Se va duplicando la bacteria, sigue sintetizando. Entonces, lo que hacen los beta-lactámicos es frenar la síntesis de pared celular. En cambio, esta PBP2A sola es capaz de reemplazar a todas las PBPs y teje la pared celular solita. Por lo tanto, continúa sintetizándose péptido y claro, entonces la pared y el estáfilo se sigue duplicando perfectamente. Ese es el mecanismo de acción. ¿Cómo está codificada esa PBP2A? Por un gen que se llama gen MECA, que está solamente en los estáfilos meticilino resistentes. Bien, ¿cuál es la característica? Que cuando yo tengo la presencia de este gen, o la PBP2A, tengo que asumir resistencia a todos los antibióticos beta-lactámicos. Y ese es el gran problema. Un estáfilo METIR se asume resistente a todos los beta-lactámicos, salvo unos antibióticos beta-lactámicos nuevos, que son de última, que se llaman de quinta generación, y hay dos de este grupo. Uno es la ceftarolina y el otro es el ceftobiprole. Esos son los únicos antibióticos beta-lactámicos que evaden la acción de la PBP2A. Son antibióticos que se unen a la PBP2A con alta afinidad, y entonces pueden producir la inhibición de la síntesis de pared perfectamente. Bien, es decir, que si yo tengo un estáfilo METIR, anulo todos los beta-lactámicos, salvo que tenga actividad contra la ceftarolina. Después vamos a hablar un poquito más de la ceftarolina. Y usualmente esa resistencia a meticilina, o históricamente, estaba asociada a algunos marcadores de resistencia. Dependía del clon que circulaba en cada región, ¿no? Pero por lo general, uno a nivel hospitalario podía decir que un estáfilo METIR se asociaba con resistencia a algunos antibióticos, como podían ser los aminoglucósidos, los macrólidos y las quinolonas. Y otros antibióticos eran independientes, podían estar como que no. ¿Okay? Eso era a nivel histórico lo que se conocía como Staphylo aureus meticilino resistente de origen hospitalario. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver cómo cambió esta historia. Bien, ¿dónde está localizado el gen MECA? En un elemento que se llama cassette. Viene SCC-MEC-DNA, ¿sí? Que es un cassette, que es un elemento que tiene tamaño variable, depende si ese aureus, ese METIR es de la comunidad o del hospital, y que dentro de ese elemento, que es el cassette, podemos, aparte del gen MECA, tenemos genes reguladores, tenemos plásmidos insertos, tenemos transposones, tenemos secuencias de inserción, ¿sí? Regulando, y en esta región es donde se insertan los genes de resistencia. Por eso, por lo general se dice que cuando un estáfilo es meticilino resistente, lleva resistencia asociada acá dentro del cassette. ¿Ok? Entonces, recordemos que tenemos un cassette donde va un fragmento de ADN que va acompañando al MECA, ¿sí? Con otras resistencias. Bien.
Todo esto es a nivel informativo, pero es importante que lo conozcan. Esos cassettes tienen una nomenclatura. Estos son los primeros que están descritos. Hasta el momento hay 11 cassettes. Esos cassettes tienen tamaño variable. Lo que ustedes van a ver en rojo es el complejo MEC. El complejo en celeste es el complejo recombinasa, que es el responsable de producir la transferencia horizontal de un estáfilo a otro, o de ese cassette. Y luego tenemos una región variable, ¿sí? Que es la que está en gris. Esta región variable, la que está en gris, es donde se insertan los genes de resistencia adicionales. Entonces, ¿cómo se clasifican? Fíjense que los cassettes de tipo 4 son los más pequeños y son los que se asocian a los MRCA de la comunidad. No tienen resistencia acompañante, mientras que los cassettes hospitalarios, que tienen otro tamaño, son más grandes, como pueden ser el 1 o el 2, y llevan otras resistencias acompañantes. Bien, esto es un pequeño resumen también para que no vean la estructura a nivel general. Acá tenemos la clasificación hasta el cassette 8, y si se asocia o no, fíjense, a clones hospitalarios, ¿sí? HA son hospitalarios, y el tipo 4 y 5 y el 7 son clones de la comunidad. Y si lleva multiresistencia o no. Por lo general hay una asociación directa entre el tipo de cassette y la resistencia acompañante. Bien, entonces hasta hace muy poco conocíamos solamente un cassette que se llamaba MEC-A. Recientemente se han descrito otros cassettes, ¿sí? Tenemos el cassette B, el MEC-C, el MEC-B, el MEC-C, y la semana pasada, hace 2 semanas, se ha descrito un último cassette que es el MEC-D, en animales, el MEC-D, ¿sí? Pero fíjense, el MEC-A aparece en humanos y en bovinos. El MEC nuevo, que al principio le pusieron este número, aparecen en poblaciones de bovinos y en humanas, también en Dinamarca. ¿Sí? Este es un ejemplo de un cassette, un TN, digamos, un cassette normal. Este es el cassette número 11 que tiene el MEC-C. Fíjense, el MEC-C es el nuevo gen descrito, se llamó MEC-C, y este es el MEC-B. Entonces, ¿qué es lo que pasó con este MEC diferente, al cual posteriormente le pusieron MEC-C? La PCR del MEC-A daba negativa, ¿sí? Y la única forma de poder detectarlo era con métodos fenotípicos, haciendo el disco de cefoxitina o el de oxacilina. ¿Se entiende? No se detectaba por PCR ni por látex. Por eso, cuando apareció, lo tenían, no se daban cuenta porque hacían PCR en Dinamarca. Fundamentalmente hacen evaluación solamente por métodos moleculares, hasta que de repente vieron que había falla de tratamiento con beta-lactámicos, empezaron a investigar y se dieron cuenta que había un MEC nuevo que por supuesto los primers no pegaban para levantar el gen. Entonces, fíjense cómo se podía detectar solamente con métodos fenotípicos. ¿Cuál es la diferencia entre este que posteriormente, que nosotros llamamos MEC-alga, ¿sí? Que luego se llamó MEC-C? Tenía 69% de homología en la secuencia de ADN con el MEC-A y un 63% de homología con la PBP. Y luego de esto, como apareció este MEC, aparece una nomenclatura que debe ser usado, ¿sí? Por los que están estudiando los penicilinos resistentes para hacer las distintas clasificaciones. Cuando un MEC tiene no mayor de 95% de homología en su secuencia de ADN, podemos ver que es el mismo tipo, ¿sí? Cuando tiene 70-94 son distintos halotipos, MEC-A1, y cuando tiene menos de 70 son distintos tipos. Por eso acá tenemos que el MEC que yo les contaba, es de Dinamarca, ¿sí? Y que ahora se está difundiendo en toda Europa, se llamó MEC-C, le pusieron un nuevo nombre, ¿ok? Bien. ¿Qué es lo que pasa con este MEC-C? ¿Por qué hago referencia a esto? Porque las LCI, van a ver que las nuevas LCI aparecen el MEC-A y el MEC-C, ¿sí? Y próximamente va a aparecer el MEC-D, no solamente es el MEC-A. Este cassette, ¿sí? Cuando aparece se denomina en el 2011 el cassette número 11, se lo denomina el MEC-C. ¿Y qué es lo que sucede? Hay distinta afinidad por los distintos beta-lactámicos en este tipo de cassette, en este tipo de MEC. Tiene mayor afinidad por la oxacilina que por la cefoxitina, ¿sí?
Entonces, puede ser que ustedes vean, si prueban las dos drogas, oxi y cefoxitina, este fenotipo, que es oxacilino sensible y cefoxitina R. Esto puede pasar. Si alguna vez ven algo así, recuerden, por eso se los digo, que pueden estar en presencia de este MEC-C, ¿sí? No el MEC-A. Y está bueno saberlo a nivel epidemiológico. Luego deberán derivar a un centro de referencia para poder identificarlo. Ahora, me contaron que no hay métodos automatizados por el momento en Bolivia, pero los que tengan métodos automatizados lo van a poder detectar muy bien, ¿sí? El 89% ¿sí? Dan oxa sensible y cefoxitina resistente. Por lo tanto, cuando ustedes si prueban las dos drogas, oxi y cefoxitina en el Staphylo aureus, y ven esa disociación, cefoxitina R y oxacilina sensible, podrían sospechar que están en presencia de este meticilino resistente, que es MEC-C. ¿Se entiende? Entonces, probando eso, yo sé que no está recomendado, ¿sí? Probar el disco de oxacilina. Probablemente ustedes prueben solamente cefoxitina, o es así, ¿no? Bien. Pero bueno, el que tiene método automatizado y el que sigue utilizando las dos drogas, este puede ser un indicador. Bien. Así que bueno, cuando ustedes vean estas cosas raras, les tiene que llamar la atención, ¿sí? Pueden estar en presencia de otro gen de meticilino resistencia. Bueno, ¿cómo podemos detectar la meticilino resistencia en el laboratorio? Tenemos métodos para audio, ¿no? Empezamos, tenemos métodos de difusión. Recuerden que desde el año 2003 ya supuestamente no se debería utilizar el disco de oxa. Ahora les voy a mostrar todas las novedades del año 2016 para que vean cómo cambian las cosas año a año y por qué uno tiene que estar afilado con lo último que va ocurriendo, ¿sí? Bien, si esta clase la daba el año pasado, yo les decía con esto quédense tranquilos. Si podemos usar el disco de cefoxitina, pueden hacer SIM, automatizado, es decir, cualquier método funciona, por supuesto lo de referencia, que es el látex o la PCR, obvio. Bueno, en el año 2013 la CLSI elimina los criterios de interpretación porque estaba lleno de betalactámicos y no tenía lógica, porque en realidad el único betalactámico que nosotros deberíamos probar, ¿cuál es? Cefoxitina, ¿no es cierto? Y si uno quiere evaluar la presencia de betalactamasas, tiene que probar el disco de penicilina. ¿Sí? Ahora, debido a la epidemiología de alta proporción de beta-lactamasas en los estáfilos, nosotros no probamos penicilina, ¿sí? Eso dependerá de cada país. Nosotros tenemos un 98% de Staphylo aureus con presencia de beta-lactamasas. Entonces, ¿para qué vamos a probarle cuando ningún médico en la Argentina trata un estáfilo con penicilina? No sé cómo sea acá, pero a nadie se le ocurre tratar un estáfilo con penicilina. Entonces, no la probamos, porque para nosotros no tiene sentido gastar un disco cuando en realidad nadie le va a dar penicilina. ¿Ok? Entonces, esto es lo que dice la CLSI y estos son los 3 antibióticos que se deberían probar. Yo acá, por ejemplo, por eso hay cosas que se las digo, yo tacharía penicilina. ¿Ok? Yo les tengo que mostrar lo que dice la CLSI y después les tengo que dar mi opinión. Yo tacharía de acá la penicilina. ¿Sí? Bien. ¿Y qué representa? Por lo que les conté recién. La oxacilina es el representante de la meticilino resistencia, supuestamente, vamos a ver para quién, y la cefoxitina es el mejor indicador de meticilino resistencia, tanto para aureus como para coagulasa negativo. ¿Está bien? Bien. En el año 2013 también no podemos utilizar más el disco de oxacilina para Staphylo aureus, y nos quedan para aureus y lugdunensis la SIM-AUXA, el disco de cefoxitina o la SIM. El mejor de todo, por eso está marcado una flecha, háganle un flor de asterisco. Mi sugerencia, el mejor indicador de meticilino resistencia es el disco de cefoxitina, ¿sí? Por más que ustedes puedan hacer esto, ninguno es comparable con el disco de cefoxitina, que es fácil, económico, es decir, no hace falta hacer ninguna SIM. Estos son los casos en los cuales no hace falta hacer ninguna SIM. Con el método de difusión perfectamente pueden inferir mecanismo. Entonces, redondeen acá. ¿Qué pasa para coagulasas negativos?
Pueden hacer la SIM de OXA, que no se las recomiendo para nada, y sí les recomiendo también redondeen el método de elección para coagulases negativos, es el disco de cefoxitina también. Entonces, a pesar de que la CLCI nos muestra varias opciones, nosotros desde el Laboratorio Regional de Referencia recomendamos usar el disco de cefoxitina, ¿sí?, tanto para aureus como para coagulases negativos, ¿sí?, y el que tiene automatizado, por supuesto, usa el automatizado y está perfecto porque funciona muy bien. Todos los automatizados, cualquiera de ellos, Microscan, Vitec, Phoenix, CISET y Titre, funcionan perfectamente para evaluar meticilino resistencia en estáfilos, aureus y coagulasa negativo. ¿Está claro? Bien. Por eso, la CLCI es espléndida, es maravillosa, pero con infinidad de metodologías que para nuestros países a veces son innecesarias y aparte son costosas. Nosotros no vamos a alargar una SIM cuando tenemos pocos tiras, ¿sí?, y tenemos que tratar de aprovechar lo máximo posible los recursos. Entonces, yo tengo que darle las cosas reales como son, pero les tengo que sugerir también que para nuestros países lo mejor es trabajar eficientemente. Y eficientemente significa un excelente diagnóstico al costo más bajo. Por lo menos así lo entendemos nosotros. Bien. Ahora, una nueva que aparece el año pasado, después en un intervalo vamos a bajar un poquito porque así se ven los títulos, ¿sí? Empiezan a aparecer en la literatura distintos reportes de un estáfilo que se llama pseudointermedius, ¿sí? Pseudointermedius produciendo infecciones. Normalmente el estáfilo pseudointermedius es, como yo les diría, para animales, para perros y para gatos, es como si fuera el Staphylo aureus en el humano. Están colonizando, ¿sí?, pero es el agente más importante causante de piodermias y de otitis en perros y en gatos. Entonces, para ellos es muy importante. Ahora, se han empezado a documentar infecciones en humanos en los últimos 2 años por estáfilos pseudointermedios, pero muchas infecciones. Ahora, la pregunta es, no se sabe si esas infecciones eran por pseudointermedios, ¿sí?, antes, y se confundían con Staphylo aureus, ¿sí?, o es una enfermedad emergente. Están en la duda todavía. Ya a veces uno podía haberse confundido, pensaba que era un Staphylo aureus y lo medicaba como un Staphylo aureus, pero en realidad era pseudointermedios. Nosotros hicimos un trabajo cuando se empezaba a hablar de este tema en caninos, ¿sí? Y entonces lo que vimos en el año 2015 es que eran todos pseudointermedios productores de infecciones en caninos. Y encontramos varias cosas interesantes. Primero, el perfil de multiresistencia que tiene este patógeno. Uno se da cuenta que no es un aureus. ¿Por qué? Porque el perfil no es humano. Si uno está acostumbrado a ver el perfil de un Staphylo aureus, sabe exactamente qué resistencia puede encontrar. Pero cuando uno ve un perfil así, con una resistencia mayor al 40% a clindamicina, a eritromicina, ¿no? Por supuesto, eritro va acompañado con clinda, a quinolona, citrimetrozima, sulfa, esto es raro. Y cuando hay un 40% de multiresistencia también es raro. Este perfil es raro para un Staphylo aureus de humano, ¿sí? Y otra cosa muy interesante es que cuando nosotros hicimos la PCR del GenMEC, y lo que nos llamó la atención, que estas cepas no eran detectadas con el disco de cefoxitina. Sin embargo, sí eran detectadas, la meticilina resistencia me estoy refiriendo, ¿no?, con el disco de OXA. Entonces, bueno, por eso hicimos esta publicación donde alertábamos que no eran detectados, la meticilina resistencia en esta especie no es detectada con el disco de cefoxitina, pero sí con el de OXA. Y otro parámetro que nos dio a dar cuenta de que algo raro estaba pasando, sino, fíjense en los perfiles de multiresistencia. A pesar de que había aislamientos que no tenían resistencia a nada, había perfiles de multiresistencia rarísimos, que esto nosotros van a ver que en infecciones humanas no las van a ver. Entonces, cuando ustedes vean perfiles de multiresistencia con todo esto, sospechen,
que es probablemente que no sea un Staphylo aureus o un Staphylo coagulasa negativo común, sino sea esta especie. Son dos cosas que le tienen que alertar. Primero, que no se pueden detectar la meticilina resistencia con el disco de cefoxitina, que es la única excepción a todo lo que le dije antes, ¿sí? Y segundo, el perfil, es raro. Bien, en el año 2016, el año pasado, les voy a hacer una introducción. La CLCI incorpora puntos de corte para pseudointermedios, justo el año pasado. Y para ubicarse, ¿qué es el grupo de pseudointermedios? Pertenece a un grupo, ¿sí?, donde tenemos tres especies: el Staphylo intermedius, el Staphylo pseudointermedius y el Staphylo delphini, ¿sí? Supuestamente todo lo que antes era intermedius por secuenciación del genoma se ha determinado que hoy en día es pseudointermedius, ¿sí? Así que la mayoría pertenecen a pseudointermedios. Fíjense, tienen la capacidad de colonizar en bastante, ¿sí?, en narinas y en mucosas en perros y otros animales. Las infecciones que producen es uno de los patógenos más importantes en infecciones en perros y en gatos, y la portación se puede dar en humanos, ¿sí? Mordeduras, fundamentalmente cuando tengan algún paciente con mordedura, piensen en este patógeno antes que en cualquier otro, ¿sí? Y otro tipo de infecciones. Y la CLCI saca una alerta, lo que llaman un warning, ¿sí? La CLCI el año pasado diciendo, ojo, nosotros ya lo habíamos visto previamente, no pueden ser detectados por el disco de cefoxitina. Entonces, en el año 2016, el año pasado, incorpora nuevos puntos de corte. Y se ha encontrado que está asociado a la diseminación de dos clones, este pseudointermedio. Uno, que es específico de Estados Unidos, que es el secuenciatipo 68, y otro que está dominando en Europa, ¿sí? Bien, entonces, ustedes se les va a entregar un CD al finalizar el curso, y en el CD van a tener la CLCI 2017. En esa CLCI van a ver esto que está acá, que yo se los indico, ¿sí? Es la incorporación de estos pseudointermedios, donde ahora otra vez, fíjense, nos dice que tenemos que probar el disco de oxacilina, ¿sí? Hasta el año pasado era con cefoxitina suficiente. Ahora incorporamos la oxacilina. Ni el disco de cefoxitina ni la CIP son apropiadas para, esto es esto pero en castellano, ¿no? Son apropiadas para detectar la meticilina resistencia en pseudointermedios. ¿Por qué? Porque da falsa sensibilidad primariamente. Estas son las publicaciones. En ese CD que les van a entregar, es el CD que nosotros entregamos en el curso del año pasado, 2016. El curso 2017 en la Argentina se va a hacer este año en agosto, ¿sí? Y en ese CD, aparte de tener la CLCI, van a tener todas las publicaciones que nosotros mencionamos acá. Es decir, toda la bibliografía, todo lo que está ahí abajo, que ustedes van leyendo, tienen todos los papers para que puedan sustraerlo y ver de dónde estamos diciendo todo lo que estamos diciendo. Así que no tienen que buscar nada más que en ese CD tienen toda la información que nosotros les estamos dando acá, ¿sí? Para que se queden tranquilos y tampoco copien las citas porque las tienen ahí y aparte las van a tener para poder leer. Bien, entonces, con pseudointermedios no usar el disco de cefoxitina. Estos son los puntos de corte que tendrían que usar para pseudointermedios, el disco de oxacilina, ¿sí? Mayor a 18, menor a 17. Estos puntos de corte estaban en las normas de veterinaria, que son PET, se dice, desde el año 2015, y ahora se han incorporado a la CLCI en el año 2016. Entonces, un trabajo que se hizo en el CDC, un excelente trabajo. El trabajo que hicimos nosotros lo hicimos con pocas cepas, menos de 50 cepas, porque no teníamos más. Este trabajo tiene, fíjese, 111, duplican, y determinan perfectamente la concordancia. XA es Categorical Agreement. Categorical Agreement es la concordancia con la categoría de interpretación, ¿sí? Cuando yo digo S es S, cuando digo I es I, cuando digo R es R, es concordancia en la categoría. Y BME son errores very major, que son errores de falsa sensibilidad, o errores major error significa falsa resistencia.
Entonces, fíjense, con el disco de oxacilina, o la CIM, tienen una categórica lagrimer, una concordancia en la interpretación casi del 100%. Así que perfectamente pueden detectar este mecanismo con el disco de oxacilina. Bien, para aquellos que no es el caso, pero lo tienen como información, para los que utilizan métodos automatizados, también perfecta la concordancia, puede ser entre el 96%. Así que esa es la última novedad que tienen del CLCI. Bien, un poquito, en el título van a ver la ceftarolina, y me detengo porque es una droga muy buena, la ceftarolina, y cuáles son las características. Es un beta-lactámico de amplio espectro, ¿sí? Que se administra en su forma de prodroga, que es la ceftarolina fosamil, ¿sí? Que cuando entra al plasma, ¿sí? Las fosfatasas plasmáticas las degradan y liberan la droga activa, que es la ceftarolina, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la diferencia entre este beta-lactámico y el resto? Que es activa frente a estáfilos meticilino resistentes porque tiene alta afinidad por la PBP2A y también es altamente activa sobre los neumococos con resistencia a penicilina porque también tiene alta afinidad a la PBP2X, que es la que está inactivada, ¿sí? Es la que no tiene afinidad cuando el neumococo es resistente a penicilina o a céfalos de tercera. Entonces esa es la mejor función que tiene esta droga. Es activa frente también a coagulazos negativos, meticilino resistente, a cepas productoras de beta-lactamasas, hemófilos o axela, y enterobacterias con una pequeña salvedad, en tanto y en cuanto esas enterobacterias no sean productoras de carbapenemasas, ¿ok? No produzcan carbapenemasas, no sean hiperproductoras de AMC o de BLE. Esa es la condición. Es obvio, ¿no es cierto? Porque no deja de ser una cefalosporina de cuarta generación, entonces las BLE las van a inactivar. Entonces es activa frente a estas enterobacterias en tanto no haya una beta-lactamasa de espectro extendido. Y ojo, también, subrayenlo, no tiene actividad frente a Pseudomonas aeruginosa, a Cinetobacter, y es muy marginal con enterococo. Después en enterococo vamos a ver cómo se podría usar la ceftarolina en un caso eventual, ¿sí? Pero no es activa frente a ellos. Se administra en forma intravenosa y se ha probado para infecciones de piel y partes blandas, complicadas, neumonías de la comunidad. Sin embargo, hay muchos trabajos que avalan el uso de esta droga, muchas publicaciones en bacteriemia, en endocarditis, ¿sí? Y en otro tipo de infecciones, ¿sí? Está aprobada, pero se ha estudiado y se ha utilizado ampliamente para otro tipo de patologías. Y por supuesto, como es una droga que tiene amplio espectro, se podría utilizar para lo que es cuando hay sospechas de infecciones, por ejemplo, múltiples gérmenes. En el año 2013 la CLCI incorpora los puntos de corte para estos grupos que están acá: audio, neumo, beta-hemolítico, hemófilos y enterobacterias. ¿Ok? Bien. Bueno, acá no hay automatizados, pero bueno, para mostrarles que los automatizados funcionan perfectamente con el BITEC o cualquiera de ellos para detectar meticilino resistente. Bueno, ¿qué pasa con los coagulasas negativos? También estos métodos son, fíjense, aceptados. Fíjense, método de difusión FOX de 30, OXA de 1 microgramo solamente para estáfilos pseudointermedios, ¿sí? Lo único que no se puede utilizar es el screening en placa de OXA de 6 y simplemente repito lo que dije antes, el disco de cefoxitina es espectacular, no hace falta hacer ningún tipo ni de PCR ni de ninguna otra cosa complicada para evaluar la meticilina resistencia. Y esto es un resumen para que tengan, no es para que memoricen, pero todo lo que yo les dije recién, hice una extracción de la CLCI para que la tengan a mano, si es que necesitan en el taller evaluar algo, mismo luego lo pueden imprimir y tenerlo en su mesada de laboratorio, ¿sí? Estas 4 drogas, que son las únicas que se deberían supuestamente probar en esta Staphylococcus, cómo se interpreta cada uno, tanto por disco como por SIM,
¿sí? Y para qué están habilitadas a utilizar, ¿sí? Es un resumen de todo lo que estuvimos viendo, ¿ok? Entonces esta recuádrensela porque la van a necesitar bastante seguido. Toda esta información está en el CLCI, también pueden sacar fotos, así la tienen grande. Está todo en el CLCI, pero esto es un resumen para que uno, porque a veces en el CLCI, medio cuando uno no tiene mucha cancha, hay tantas salvedades que se puede confundir, ¿sí? En cambio, acá rápidamente las 4 betalactámicos y ahí tienen los puntos de corte. De acá, acá no se van a equivocar, por lo menos hasta el año 2017. El año que viene, si cambia algo, no sé, pero hasta ahora esto es lo que está funcionando, ¿ok? Bien. Genial. ¿Seguimos? ¿Me van siguiendo por ahora? Cualquier duda que tienen, levantan la mano y me interrumpen, no hay problema. Bueno, entonces, eso con respecto a la detección. No tiene más magia que esto. Listo, le di hasta lo que salió ayer, en enero del 2017. No hay más nada, ¿ok? Ahora vamos a ver un poco de lo que es MRCA de la comunidad, que es realmente lo que está afectando a Argentina y a muchos países en Estados Unidos, de Norteamérica, a algunos de Europa y también a nuestra región, ¿sí? Todo lo que es América es el continente más afectado, desde América del Norte hasta América del Sur, por esto, que es el MRCA de la comunidad. Europa no está muy complicada por el momento. Entonces, el MRCA de la comunidad tiene dos orígenes, ¿sí? En realidad uno tiene que estar alerta de que afuera de los hospitales, nosotros tenemos circulando dos tipos de MRCA. Los que son asociados a los centros de salud, ¿sí? Que es eso que la gente sale del hospital colonizado o infectado con ese MRCA y luego hace una infección afuera, ¿sí? Eso, pero lo trajo del hospital, no es que apareció de la nada. Viene con la persona se externa y hace una infección, ¿sí? En la comunidad, pero en realidad el origen era hospitalario, ¿ok? ¿Y cómo sabemos esto? Muy fácil, porque estas son cepas derivan del hospital, por lo general tienen un patrón de resistencia elevado y son asociados, ¿ven? A factores de riesgo, como los que están ahí. Tuvo el paciente alguna internación previa, tiene una infección, una enfermedad crónica, tiene inmunosupresión. Entonces, es decir, un MRCA en un paciente con factores de riesgo es un MRCA que probablemente proceda del hospital. Ahora, por el otro lado, hay otros MRCA que circulan en la comunidad, que son MRCA que por lo general no tienen ninguna resistencia acompañante y que se asocian a personas jóvenes sin factores de riesgo. ¿Se entiende? Entonces uno, para poder ver el origen epidemiológico, le pregunta, ¿estuvo internado? ¿Cuánto tiempo estuvo internado? Es decir, si no tiene ninguno de estos factores de riesgo que está acá, es probablemente que sea un MRCA de la comunidad verdadero, ¿sí? Bien. ¿Qué tipos de infecciones causan los MRCA de la comunidad? De todo, ¿sí? Pero en su gran mayoría producen infección de piel y partes blandas. Es la infección más común en MRCA de la comunidad, ¿sí? Este es un estudio donde muestra, distintos estudios mostrando el porcentaje que la patología más importante es infecciones de piel y partes blandas. Si uno analiza, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que nos pasa a nosotros, pero este gráfico se extrapola a cualquier lugar del mundo. Cuando uno trabaja o piensa, ¿cuál es el patógeno más importante de infección de piel y partes blandas? ¿Cuál es? En cualquier lado. Este porcentaje varía entre un 40% de acuerdo al país a un 60%. ¿Sí? Entre un 40 y un 60. Sin lugar a dudas, es el más importante porque el resto de los patógenos, ¿sí? Fíjense, están todos en un porcentaje menor al 10%. Por lo tanto, cuando uno piensa en infección de piel y partes blandas, el tratamiento dirigido, el empírico, ¿hacia quién debería estar dirigido? A un estáfilo, ¿sí? Porque es el patógeno más importante. El resto puede estar, pero la proporción es menor. Y si encima, ¿sí? Yo les cuento que estos estáfilos, en su gran mayoría, son metierres, este es un ejemplo de la Argentina, ¿sí? De los que están en la comunidad, uno también tiene que pensar que la terapia empírica inicial debe estar orientado al estáfilo y, en segundo lugar, metierres, porque el 63%, el 63% van a ser metierres. Yo no sé la proporción
proporción de Staphylococcus que tienen en la comunidad, ustedes acá en Bolivia, la desconozco, pero en Argentina la proporción de meticilina resistencia es superior afuera de los hospitales que adentro. Estamos mucho peor afuera que adentro. Esto hizo que, ahora no recuerdo el año, ahora me voy a acordar, la Sociedad de Infectología, en base a estos datos que aportábamos nosotros con la vigilancia de y los porcentajes de prevalencia de meticilina resistencia en infecciones de piel y partes blandas, hayan cambiado la terapia empírica, ¿sí? Entonces, de ninguna manera se pueden utilizar hoy en día en Argentina una cefalosporina de primera generación, una cefalexina, para tratar una infección de piel y partes blandas. En la Argentina, porque tenemos de esto un montón. Puede ser que acá siga funcionando, para nosotros no. Bien. Otra cosa importante, también le muestro Argentina, pero es algo común, las infecciones de piel y partes blandas, el 75% son por gérmenes, están en estos patógenos que están acá, ¿sí? El 75%, y en su gran mayoría son gram positivos, ¿sí? Más de la 3/4 parte son gram positivos. Por eso, cuando uno piensa en esta infección, tiene que orientarla a hacer una terapia empírica fundamentalmente orientada a bacterias gram positivas, ¿sí? Bien, una de las características del MRSA de la comunidad es que produce brotes. ¿Brotes de qué? De infección de piel y partes blandas, donde fundamentalmente en grupos cerrados, ¿sí? En atletas, bueno, drogadictos, en aborígenes, los que tienen deportes de contacto, reclutas, homeless, presidiarios. Sí, fundamentalmente en grupos cerrados, pero recuerden que hoy en día son infinidad de los factores de riesgo para tener este tipo de infección. Esto hace que cualquier individuo, por más que no tenga factor de riesgo, puede adquirir una infección de MRSA de la comunidad, ¿sí? Bien, el vehículo de la colonización en MRSA de la comunidad siempre es el contacto de una zona lesionada, contaminada con otro individuo o con la ropa que utiliza ese individuo, o todos los amenities que tiene que están en contacto con esa infección. Es decir, sí o sí tiene que haber un contacto para que haya diseminación. ¿Cuál es la epidemiología de los MRSA de la comunidad? Fundamentalmente producen ese tipo de infecciones, pero recuerden que también pueden producir infecciones muy severas como la neumonía necrotizante, ¿sí? Y otro tipo de infecciones. No necesariamente le van a ver en este tipo de infecciones. Otra de las características fundamentales es una infección recurrente que la van a ver en el grupo familiar. Entonces, cuando uno escucha las historias, ve que es una infección que le dieron un antibiótico y uno volvió y que recurre, y que hay varios miembros de la familia que están involucrados en este tipo de infecciones. Y acá la infección no es el tipo de causa de infección en ausencia de colonización, a diferencia de lo que ocurre con las infecciones hospitalarias, donde el primer reservorio son las narinas, ¿sí? En este caso se encontró que el reservorio principal no eran las narinas, sino las axilas y las ingles. Por eso no tiene sentido hacer solamente decolonización con mupirocina, como se hace frente a un hospitalario, un clon hospitalario típico, sino que lo ideal es combinar la decolonización con mupirocina con baños de clorexidina. Eso es lo que es altamente efectivo de todo el cuerpo, del cuello para abajo, hacer baños 2 veces por día de clorexidina, sumado a la decolonización con mupirocina. Eso es realmente lo que habría que hacer para tratar de bajar la carga, ¿no es cierto?, de este tipo de infecciones. Doctora, y bajar la colonización, sí. Sobre la clínica del Staphylococcus aureus, en un libro de dermatología indica que es una ampolla y se puede diferenciar el impétigo ampolloso y se puede diferenciar clínicamente
el Streptococcus pyogenes, que es una cosa, pero el libro de Kahneman, o sea, dice que no hay diferencia clínica. Quería preguntar. Yo creo que sí, hay diferencia, pero no todo es blanco y negro. Es decir, históricamente se decía lo que vos estás diciendo es correcto. Por lo general, si hay supuración, por todo lo que yo les digo, esto es biología, nada es 100%, ¿sí? Entonces, por lo general, este tipo de infecciones, si es aureus, da una enfermedad, una infección ampollar, y donde hay liberación de secreción y de pus. Y por lo general, el beta hemolítico es una infección que enrojece, endurece y es más difusa, ¿sí? No hay, por lo general, supuración, pero hay de las dos cosas, ¿sí? Los clínicos siguen utilizando ese criterio, ¿sí? Siguen utilizando ese criterio que vos dijiste al principio. Por más que no es categórico, se sigue utilizando. Es más, las últimas guías de ITSA utilizan ese criterio del tipo de infección purulenta o no purulenta para poder diferenciar clínicamente una infección por un estáfilo de un beta hemolítico. En la correlación cultivo-lesión, ¿hay buena correlación? Hay buena correlación, sí. Se sugiere en los países más civilizados que cada vez que uno tiene ese tipo de edema o de digamos, infección ampollar, se debería hacer una toma de muestra y realmente corroborar. Pero en honor a la verdad, estas infecciones de la comunidad muy pocas veces se recurre a la punción para saber. Se recurre a la punción solamente cuando el paciente, que es lo que realmente vemos nosotros en la Argentina, el paciente tiene infección a repetición y lo tratan empíricamente, Cuando ya no funciona mal, bueno, llega a un hospital y aquel paciente que llega al hospital, ahí es donde realmente se le hace una punción y ahí es donde se verifica el patógeno. Pero para que llegue al hospital, antes recorrió todas las clínicas y se trató 20 veces. Si al hospital llegan los casos más severos, ¿sí? La infección común de piel y partes blandas, la común, hasta se podría resolver por estáfilo sin antibióticos. Es lo que dice la literatura también. No llega al hospital. Cuando llega al hospital es ahí donde vemos la infección severa, la recurrente y todos los factores de riesgo que yo les estoy contando. Ese criterio que vos decís, para los clínicos sigue funcionando. Bien. Entonces, ¿cómo nos vamos a diferenciar en el hospital y de la comunidad? Fundamentalmente tenemos el perfil de resistencia. Los clones que son hospitalarios son más resistentes que de la comunidad. Sin embargo, recuerden que hoy en día hay clones de la comunidad que han adquirido resistencia, ¿sí? Las primeras resistencias que van a ver es resistencia a eritromicina, también pueden ver resistencia a ciprofloxacina, ¿ok? Entonces, digamos, si un estáfilo es resistente a meticilina y no tiene ninguna resistencia acompañante, ahí ustedes pueden asegurar que es un MRCA de la comunidad. Si tiene 3, 4, 5 resistencias, pueden asegurar que es un MRCA hospitalario. Pero si tiene una o dos, ahí están en la duda, ¿ok? Puede ser de una o del otro. Bien, genotipos distintos, ¿qué significa? Que son clones distintos. Cuando uno hace un estudio de electroforesis en campo pulsado o hace el multiloco sequencing, se da cuenta que son clones distintos. Una cosa es el clon hospitalario y otro es el de la comunidad. Los cassettes, les contaba antes, los de la comunidad se caracterizan por no tener resistencia y portan este cassette, el 4 y el 5, mientras que los cassettes más pesados, que tienen genes de resistencia, son el 1, el 2 y el 3. Y otro de los marcadores indicativos del MRCA de la comunidad es la presencia de una toxina que se llama PBL, que es Pantone Valentine Leucocidil, ¿sí? Toxin. Esta toxina no está asociada, otra cosa, otro mito que hay que bajar, a la mayor virulencia del estáfilo, ¿sí? Esta toxina es un marcador epidemiológico, es decir, si tiene esa toxina es altamente probable que ese estáfilo sea de la comunidad, pero no implica que va a ser más severa la infección, de ninguna manera. Ahora les voy a mostrar un estudio después de esta, porque nosotros lo puse en la diapositiva. Bueno, entonces, ¿cuál es la definición? ¿Cómo podemos diferenciar? Hoy en día, algunos criterios ya han quedado en desuso, como es el criterio epidemiológico, antes de las 48 horas o después de las 48 horas. ¿Por qué? Porque yo les mostré que afuera del hospital están circulando, en la comunidad,
circulan tanto los clones comunitarios verdaderos como aquellos que salieron del hospital, ¿sí? Así que antes o después de las 48 horas es sumamente relativo, ¿ok? Tengo los dos clones circulando. El criterio fenotípico funciona si les contaba lo de recién. Si no tiene resistencia o tiene mucha resistencia. Está en el medio, mazo. Y el criterio molecular, que es este que está acá, que es la caracterización del cassette, la determinación del secuenciotipo, el tipo clonal, hasta la secuenciación del genoma completo, y la presencia de PBL son los indicadores que hoy nos pueden decir si un clon es realmente de la comunidad o es hospitalario. Entonces es así como llegamos a lo que se denominan los clones de alto riesgo, ¿sí? ¿Cómo lo van a ver en la literatura? Pueden tener distintas definiciones, o se llaman, lo van a ver como clones internacionales, clones exitosos, epidémicos, hiperepidémicos. Todos en realidad sirven o significan lo mismo. El MRSA hay clones hospitalarios y comunitarios, ¿sí? Que son clones de alto riesgo, que son los que más están diseminados a nivel mundial. ¿Cómo podemos definir los clones en estáfilo? Bueno, se utilizan técnicas moleculares. Acá hay ejemplos, ¿no? El perfil de campo pulsado, el tipo de cassette, si tiene o no tiene PBL, la presencia de MLST y otras, las presencias de toxinas, ¿sí? Bueno, ¿cómo llegamos a este mapa? ¿Cuáles son los clones? Estos clones de alto riesgo, dijimos que son distintos a los del hospital, de la comunidad. Entonces van a ver que hay muy pocos, a ustedes les parecerá que hay un montón de clones. ST se llama secuenciotipo, ¿sí? Que es la técnica del multilocus sequence typing, y se da un número arbitrario. Entonces van a ver que tienen en azul los que son clones epidémicos hospitalarios. Los que están en verde, los clones de la comunidad, ¿sí? Y lo que está en rojo es una nueva categoría que salió hace muy poco, que es el LA, viene de Livestock Associated, que significa que hay una nueva categoría de MRSA que es la asociada al ganado. Y este LA es sumamente importante en países de Europa, ¿sí? Y los que han decidido poner esta nueva categoría, ¿sí? Es la Comisión Europea, que incluye esta nueva categoría para poder definir. Fundamentalmente, debido a la presencia de un clon que produjo desastres en los países nórdicos, que es este que está acá, a ver si lo cuento, es el ST398, ahora vamos a ver de dónde sale. Con respecto a los clones comunitarios, los más importantes son estos 4 que están acá. Hay un clon famoso que ustedes seguro lo conocen, que está en rojo, que es el clon ELUSA 300 o el ST8, que es el clon americano. Esta diapositiva, que es del 2010, hoy en día está desactualizada. Les cuento por qué. Porque este clon, que es epidémico, el ST8 o el USA 300, bajó, entró por Venezuela, Colombia, tenemos en Perú, Ecuador, está en Bolivia, está registrado en Bolivia, en el norte de Chile, y está entrando ahora a la Argentina. ¿Sí? Después tenemos el clon europeo, que es el ST80, y está en Europa y en el norte de África, el USA 400, el ST1, que está en esta zona, en el norte, en Canadá, en el norte, y uno que es otro, que es el clon más importante, redondéenlo, que es el Southwest Pacific Clone, perdón, acá este es el ST30, que es el que está en azul, que aparece o emerge en Oceanía, en Asia, y luego inmigra a Brasil, ¿sí? Y a Uruguay. Y ahora les cuento qué pasó en la Argentina con este clon, ¿sí? Entonces, en nuestra región tenemos este clon, el ST30, este que está viniendo desde el norte, ¿sí? Y estos son los que están dominando. Un comentario solamente de la PBL, que les contaba que la PBL no indica toxicidad, sino que es marcador epidemiológico. No tiene contribución a la virulencia. Acá están los estafiloaureus, liberan la PBL a los neutrófilos, y al ponerse en contacto la PBL con los neutrófilos se empiezan a liberar interleuquinas, se liberan, que producen la necrosis
y la formación de absceso. De ahí, ¿sí?, es que se asocia lo que estábamos hablando recién, la formación de esos abscesos con formación y con pus. Viene de esto, de la acción de esta PBL, ¿sí? Y se produce la lisis de los neutrófilos. Funciona mejor como un marcador epidemiológico más que un factor de virulencia. Y fíjense, un trabajo que está muy bueno, donde indica, fíjense, es un estudio multicéntrico de 21 países, más de 2.000 infecciones de piel y partes blandas, 500 eran MRSA, y cuando se vio la cura de los pacientes en estáfilos que tenían infecciones por audio, ¿no?, infecciones de piel, PBL positivo y PBL negativo, hubo mayor cura, ¿sí?, y fue significativo, con un P significativo, en aquellos que tenían PBL, ¿sí? Y esto estuvo asociado, el PBL, la presencia de PBL estuvo asociado a mejor evolución. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la PBL se encontró en pacientes jóvenes y que tenían absceso. Entonces el absceso rápidamente se puede drenar, ¿sí? Y eso libera y favorece el drenar el absceso, es uno de los factores más importantes, el drenaje, para favorecer la evolución del paciente. Entonces, todo lo contrario, la presencia del PBL fue un factor positivo de mejor evolución con respecto a los que no tenían la presencia del PBL. Esto para mostrarles que hay otros factores que están determinando la toxicidad de un Staphylomedes, no la PBL, ¿sí?, sino hay otras toxinas secretadas, como por ejemplo las modulinas solubles, tipo alfa solubles en fenol, o las alfa-toxinas, ¿sí?, que estas dos toxinas estarían íntimamente asociadas a la virulencia del estáfilo de la comunidad. Bien, las vías de transmisión, entonces, las que conocíamos hasta ahora es el contacto directo de la persona infectada a la persona sana, ¿sí?, se tocan, contacto directo, a través de superficies contaminadas, ¿sí?, el contacto indirecto se llama objetos y superficies contaminadas a la persona sana, y en la última vía de contagio es esta que está acá, que es el origen zoonótico, ¿sí?, que está asociado al trabajo de personal veterinario o a personas que trabajan en granjas. Hay mucho porcentaje de MRSA en animales, ¿sí?, animales de granja, hay mucha selección de resistencia ahí. Entonces, una de las vías de contagio más importante hoy en día se está diciendo que es el contacto zoonótico. Por eso, cuando uno tiene a veces infecciones a repetición y no las puede erradicar, tiene que revisar si tiene mascota, tiene que preguntar, ¿tiene mascota, no tiene mascota la persona? Y muchas veces, para hacer una decolonización y bajar la carga de enfermedad, hay que hacer la decolonización hasta de los perros, de las mascotas, también con clorhexidina, para poder evitar la transmisión, ¿sí? Es decir, el perro, por ejemplo, podría ser, no es que produce la enfermedad, sino que es un reservorio del MRSA. Puede colonizarse con el MRSA, entonces es una fuente continua del paciente, por ejemplo, que es diabético, es una fuente continua del MRSA de la comunidad. Entonces eso es lo que puede generar muchas veces las infecciones de los pacientes. Por eso, cuando el caso es severo, se recurre también a la decolonización de las mascotas. Estos son donde se ha encontrado el MRSA, ¿sí?, también. Y les contaba de este clon, que es el ST398, que se lo encontró en cerdos fundamentalmente. Este clon en particular no tiene la PBL, así que fíjense, les contaba, no necesariamente tiene que tener la PBL. ¿Sí? Aquí hay una pregunta. Sí. Por favor, doctora, ¿cuál será la concentración de la clorhexidina? Como tal, viene una concentración X. ¿Qué cosa, perdón? La clorhexidina para hacer el baño. Ay, no recuerdo exactamente, pero está todo en las normas del ITSA que tienen el paper ahí dice exactamente la concentración de clorhexidina que tiene que tener en los baños, ¿sí? Es un porcentaje bajo, no recuerdo exactamente, pero está en las normas. Ustedes dentro del CD también van a tener las normas del ITSA, y ahí les dice exactamente cómo hacer la decolonización. Hay un capítulo que dice decolonización. No está esta parte de las mascotas que les estoy contando ahora, porque esto es más moderno, pero ahí les van a mencionar qué concentración de clorhexidina, cómo colocar la clorhexidina
Es más, hay alguna alternativa a la clorhexidina, que es la utilización de baños con agua de lavandina súper diluida también. Entonces, ahí en las normas americanas ustedes pueden ver las opciones, ¿sí? Sin lugar a dudas, clorhexidina es superior a el agua con lavandina diluida, ¿sí? Bien. Entonces, decíamos que este clon, ¿sí? Fíjense los genes de resistencia que tiene a todo tipo de antibióticos, macrólidos, trimetroprima sulfa, cloranfenicol, aminoglucósidos, lincomicina, clindamicina, tiene genes de resistencia a tetraciclina. Esto es una cosa característica, los estrófilos humanos últimamente no tienen resistencia a tetraciclina. Cuando ustedes ven resistencia a tetraciclina, es probablemente que sea de otro origen, fundamentalmente de origen animal, porque la tetraciclina es el antibiótico más utilizado como promotor de crecimiento en cerdos, ¿sí? Y en aves. Así que cuando ustedes vean este perfil raro, ¿sí? Con todas estas resistencias, lo primero que tienen que sospechar si ese aislamiento no procede de un animal, ¿sí? O si ese individuo, ese paciente no tiene contacto con animales. Fíjense porque sí, casi el 100% de los casos, cuando ustedes tienen esto, hay contacto con animales. O la persona, el individuo trabaja en una granja, o es veterinario, o en alguna relación hay, ¿sí? Bien. Y es por esta razón, por este clon que yo les contaba, ¿sí? Que las infecciones en Europa tienen estas tres categorías que yo les puse antes: los hospitalario, comunitario y asociado al ganado, ¿sí? Bien, solamente para mostrar en un minutito cómo es la situación de la Argentina y por qué estamos tan alterados por la emergencia de MRCA de la comunidad. Fíjense, esto es la prevalencia de MRCA que tenemos en la Argentina, cómo fue evolucionando, y a partir del año 2000 empezamos a ver un aumento logarítmico del MRCA de la comunidad. Actualmente, ¿sí? La mayoría de los aislamientos que nosotros tenemos son MRCA de la comunidad. Y se asocia fundamentalmente a un tipo de infección, que son las infecciones de piel y partes blandas. Como ven acá en amarillo, en el año 2001 teníamos 19% de resistencia a meticilina en infecciones de piel. Fíjense, en el año 2011 llegamos casi al 70% de las infecciones de piel, eran 70% de los estafilococcus de piel eran meticilino resistentes, ¿sí? En el año 2010 se cambia la terapia empírica en la Argentina de infecciones de piel y partes blandas. Sin embargo, en bacteriemia, fíjense, de 40 a 50. Más o menos en los últimos 15 años nos mantuvimos estables. Este es el clon que teníamos dominante al principio, era de DCT5, CASET4, PBL positiva, y esto es un poco lo que les quería contar, cómo adentro y afuera del hospital están los tres conviviendo, los clones hospitalarios, los clones comunitarios y los estáfilos metíense. Y que en la comunidad tenemos casi 60% de METR, ¿sí? Y esta diferencia tiene un P significativo. Bueno, los clones que tenemos, no importa, les quiero contar esto nada más, que en la comunidad, ¿sí? Fíjense, tenemos el ST30, este era el clon original de Argentina, que aparece en Argentina y nada más, pero cómo está siendo desplazado actualmente el 50% de los MRCA de la comunidad son este clon epidémico. ¿Se acuerdan que yo decía que estos clones epidémicos tenían la capacidad de invadir y desplazar a los clones locales? Son tan epidémicos que hoy en día el 50% de las infecciones son este ST30. Y este ST30 es el que produjo ese brote en Uruguay, con 1000 involucrados, que fue la razón por la cual tuvieron que echar al ministro de Salud de Uruguay en una cárcel, ¿sí? Este entró por Uruguay a la Argentina y está entrando por el norte de Brasil. Y actualmente casi todas las infecciones son por este clon. Por eso es muy importante tratar de hacer este tipo de estudios para saber qué clones son los que están circulando en cada una de las regiones. Y otro de los problemas que tenemos ahora con los clones de la comunidad es que no solamente lo tenemos en la comunidad, sino que ahora están adentro del hospital, ¿sí? Y cuando un clon de la comunidad entra adentro de un hospital, empieza a producir, ya deja de hacer las infecciones bobas de piel y partes blandas, empieza a producir infección severa.
y causa la misma mortalidad que una infección por un MRSA hospitalario. ¿Se entiende? Es decir, se mimetiza y produce el mismo tipo de infecciones. ¿Ok? Bien. Esto de lo que les digo son conceptos generales. Me sirve ponerle los ejemplos de Argentina, pero son criterios generales. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Bueno, depende si la infección es localizada. Localizada significa que no es complicada, de piel y partes blandas. Algunas dicen que solamente con el drenaje sería suficiente. Unas drogas alternativas pueden ser trimetroprima sulfa, ¿sí? Clindamicina, en el caso de que el DT sea negativo, siempre hay que hacer el DT, o una tetraciclina, o minociclina, o doxiciclina. Ceftarolina, el problema es que es por vía intravenosa. Y si tenemos una infección complicada, que se puede ser una infección de piel y partes blandas complicada, ¿sí? Bacteremia, neumonía, cualquier otra patología, entonces ahí tenemos que recurrir a antibióticos por vía parenteral, ya no alcanzaría la vía oral, ¿sí? Esto podemos darlo, lo de la izquierda, por vía oral. Tenemos por vía parenteral la terapia de elección es vancomicina, también podríamos utilizar o daptomicina, nilotinib, o tigecyclina o ceftarolina, ¿ok? Acá por último tiene